Buenas noches, mi nombre es Olimpia Castro, como me ha presentado Juliana. Va a ser un gusto compartir con ustedes este momento. Es una sesión informativa, vamos a dar una presentación de lo que es el programa de segunda especialización en didáctica de la matemática para primaria. Este es un programa que comprende varios aspectos y que quisiéramos que ustedes tengan una visión bastante, digamos, panorámica, completa de lo que está involucrado. Primero, saber que esta experiencia de aprendizaje en ITS, Innova Teaching School, comprende, involucra campos, aspectos de acción de los participantes, los involucra en una serie de actividades, de compromiso, de motivaciones en el trabajo, y se centra en estos 4 aspectos que estamos mencionando aquí. A lo largo de esta preparación, este programa nos permite activar, es decir, considerar todas nuestras experiencias, nuestras creencias, lo que traemos de este mundo académico, matemático, pedagógico que venimos experimentando, y compartirlo, porque eso va marcando también esta forma de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. También involucra el eje de colaborar, es decir, si bien estamos en este proceso de trabajo sincrónico y asincrónico, es decir, a distancia, son momentos de poder participar con ideas, con preguntas, iniciativas, discusiones, aportes en pequeños grupos, de forma general, en plenarias, que ayudan al enriquecimiento de lo que vamos viendo. También está el poder dialogar, que va de la mano, y sobre qué dialogamos, los aspectos que vamos trabajando, las teorías, las investigaciones, las experiencias, las evidencias, y también el poder transformar, es decir, ya sentir que en el proceso que nos vamos preparando, lo podemos vertir, lo podemos plasmar en nuestra actividad misma, diaria, con las prácticas, estas disposiciones, las concepciones que también vamos alcanzando. Estos 4 ejes enriquecen mucho el funcionamiento, la manera como se da el programa. Tenemos que ser conscientes que si hablamos de didáctica de la matemática para la educación primaria, hay muchos mitos. Y esto nosotros quizás hemos podido experimentar en algunas de las reuniones, en nuestro mismo campo de trabajo, donde en algunas oportunidades habremos escuchado decir, si sabes matemática de primaria, entonces puedes enseñarla. Si yo sé algunos aspectos de las fracciones, sé que es una fracción, sé las operaciones, conozco los números, entonces puedes enseñarlos. Y en realidad esto sabemos que es un mito, porque una cosa es saberlo desde nuestra mentalidad de adulto, otra cosa es saberlo de la manera como lo aprendimos en algún momento, pero la estrategia de cómo poder enseñarla, y sobre todo en primaria, digo sobre todo porque hay que contemplar el momento, el proceso de desarrollo del niño, no es así de directo. Entonces, el que es de una manera muy simple el enseñar en primaria, no es tanto así. Otro de los aspectos que podemos ver, que también hemos escuchado quizás, que enseñar en matemática en primaria es fácil. Es una matemática muy elemental, muy directa, simple, sencilla, por lo tanto, cualquier persona, cualquier docente puede coger esta parte de la matemática, y en realidad podría hacerlo, pero las investigaciones nos dicen que en realidad enseñar matemática y coger cabalmente esta efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje no es en sí tan sencillo, porque requiere de 2 aspectos importantes. Por un lado, el conocimiento matemático común, es decir, lo que toda persona debe saber. Nosotros tenemos un conocimiento que nos permite resolver situaciones, manejar algunas nociones, hacer algunos cálculos para enfrentar a la vida. Entonces es un conocimiento matemático, pero común, de toda persona. Y otro es el conocimiento matemático para enseñar. Y ese conocimiento matemático para enseñar tiene también sus requerimientos, y es el que vamos a enfatizar en este programa. Por eso vamos a indicarles qué entendemos por conocimiento matemático para la enseñanza, que es el que, como les dije, se enfatiza en este programa.
Comprende estos 5 aspectos que los vamos a ejemplificar uno a uno. 1, comprender el contenido matemático. Y es cierto, saberlo, entenderlo, porque ese es todo nuestro insumo, es todo el recurso que tenemos para poderlo volcar. Pero asimismo, también está no solo el conocerlo, sino también el seleccionar recursos. ¿Cuál es la mejor manera de poder comunicarlo? ¿Qué elementos, qué soportes gráficos, qué simbolizaciones, qué recursos tecnológicos? Por eso hablamos de representaciones concreto, pictórico, simbólico, lo pertinente, lo efectivo, lo que nos permita de mayor alcance para el estudiante. Otra de las cosas que implica el conocimiento para la enseñanza es conocer la progresión de los aprendizajes. Muchas veces nosotros trabajamos el tema que está dado en el programa, el momento que está mencionado para dar determinado aspecto de conocimiento, pero eso viene con qué base, con qué saberes previos para poderlo desarrollar y tener una, como digo, una base sólida para la construcción de esas nociones y también el horizonte, y eso sirve de base para que otros aprendizajes posteriores. Entonces el conocer esta progresión de los aprendizajes es muy importante, y no solo entre los grados de una manera transversal, como lo he indicado, sino en un mismo grado, esta manera graduada de alcanzar o de brindar las oportunidades de aprendizaje es muy importante. Conocer los errores comunes de los estudiantes. Muchas veces desde que vamos planificando, ya vamos advirtiendo en qué suelen equivocarse, qué errores suelen presentar los estudiantes en procedimientos, en nociones. Entonces, el conocer estos errores nos permite trabajar mejor de manera previa en la planificación, en el uso de recursos, como también para atenderlos oportunamente. Y eso se va a ver plasmado en la manera de cómo se brinde la retroalimentación. Una retroalimentación que, como digo, siendo oportuna y tomando como centro el desempeño del estudiante, nos permite responder estas características particulares que cada uno va necesitando en este proceso de aprendizaje. Voy a dar un ejemplo de cómo se evidencia esto con algunas experiencias que hemos tenido en el programa. Muchas veces nosotros como docentes, de repente, quienes estamos aquí ahorita en la presentación, algunos son docentes de matemática en secundaria, otros son docentes de primaria, pueden estar enseñando matemática, por lo tanto les va a ser familiar algunos de los aspectos que voy a mencionar y las cosas que ponemos de atención en esta mirada pedagógica, didáctica del trabajo. Por ejemplo, comprender el contenido matemático. He centrado este ejemplo en el sistema de numeración decimal. A lo largo de la primaria se trabaja la construcción del sistema de numeración decimal en los aspectos de cantidad. En esta parte del pensamiento numérico abordamos este punto. ¿Qué conocimiento tenemos de ese? Conocimiento matemático común. Muchas veces asociamos a valor de posición, sistema de numeración decimal, tabla, la tabla posicional, de repente algunas equivalencias, y todo eso es correcto, son conocimientos. Ahora nos toca pensar cómo lo enseñamos. En segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto, en sexto, porque esto es algo transversal. ¿Qué deben alcanzar, lograr en cada uno y qué deben avanzar en otro? Repito, por dónde iniciamos, con qué recursos. Entonces, esta parte del sistema de numeración decimal debe estar claramente por nosotros, docentes, bien claro, muy comprendido. Y en este caso sería, acá está un ejemplo. Les aseguro que hay 112 bolitas, canicas, digamos. Hay 112 canicas porque en inicial los niños comienzan a contar. Alcanzan la cardinalización. Muy bien, van contando, aquí hay tantas canicas. Y entonces han contado, dicen, bien, hay 112. Definitivamente no es segundo grado y está un poquito más por la cantidad de rango numérico. Y está contado en sistema de unidades. Hay 100 unidades en canicas. Luego, como sistema que es organizado y sistema decimal, que se forman grupos de 10, comenzamos a formar los grupos de 10 y ahora lo estamos organizando en una nueva unidad.
Y esta nueva unidad es el sistema de decenas, a partir de las unidades que hemos agrupado. ¿Qué podemos decir en este momento con esta forma de agrupación? Comenzamos a leerlo con las equivalencias. Aquí, en todo esto, tenemos 11 decenas y 2 unidades, que es lo mismo que decir, tengo 112 unidades. Ahora le hacemos esta otra estructura, otra agrupación, que reúne 10 de estas unidades llamadas decenas. Juntamos las 10 decenas y se forma una nueva orden, una nueva unidad llamada centena. Esta misma cantidad la podemos expresar entonces en una centena. Aquí está una centena que agrupó todo esto, las 10 unidades. Entonces es una centena, una decena y 2 unidades. Que es lo mismo que decir 11 decenas y 2 unidades y 112 unidades. Nosotros como docentes tenemos que saber cómo se conforma el sistema de numeración decimal. Constance Camille, en su libro del niño reinventa la aritmética, dice que este proceso es muy importante. Y de ser así, en el número 112, cuando se le pregunta al estudiante cuántas decenas hay, él puede responder hay 11 decenas. Y no responda solo una decena, que esa es una cifra, no es el valor, no es la cantidad de decenas en el número. Esto va graduándose, va teniendo, como digo, equivalencias, va cambiando de rango numérico según lo que van los grados. Esto, como les digo, es lo que Constance Camille indica como sistema jerárquico con unidades de orden superior. Esto que les he presentado es un conocimiento que los docentes lo debemos tener, pero así nos enseña. Tendríamos que pensar con qué recursos, con qué actividades, que si le pongo vasitos, frijolitos, que agrupen, que cuenten, que vuelvan a formar, y ahí ya vamos mirando otra parte, pero es a partir del conocimiento matemático mismo. Otro ejemplo lo vamos a ver en este segundo punto. Seleccionar los recursos, ejemplos, representaciones, concreto, pictórico, simbólico. Por ejemplo, el anterior, hablamos de esta estructura de sistema de numeración y ya estaría pensando cuál sería el soporte para hacer los grupos de 10, para que esto se llame una decena, y ahí vamos planificando esta guía didáctica de trabajo. Pero ahora voy a mencionar otra actividad que nos permita plasmar a qué se refiere utilizar estos recursos idóneos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, una actividad de los primeros grados. En primer grado damos una actividad de un grupito de frijoles y se les pide que lo distribuyan en 2 platos. Pueden estar ellos trabajando presencialmente, individualmente. Muy bien. Esta cantidad lo van a repartir, lo van a distribuir en los 2 platos. Lo realizan y comenzamos a preguntar. ¿Es ahorita pertinente que eso sea como una experiencia concreta? Que tengan chapitas, frijoles, que tengan cuentas que les permita realizar esta actividad de reparto. Y luego les preguntaríamos cómo se ha realizado, cómo ha quedado este reparto de los frijoles en los 2 platos. Algunos dirán, están aquí, y muchos hemos pensado quizás eso, 4-4. Otros lo han repartido de esta manera, otros de esta manera y de otras formas más. De esta manera ya nos damos cuenta que es muy distinto el reparto en la mente de un niño, que haya en los 2 platos algo, y en la mente de un adulto que asumimos que es un reparto equitativo, que nadie lo ha dicho, pero como que va avanzando, se va proyectando, y en realidad no era el requerimiento, era solo distribuirlo. Esta experiencia concreta va ayudando al propósito que se tiene, y que es encontrar la idea de cantidad, cuantificar, llegar al cardinal de estos elementos, de este conjunto de elementos. Y este número tiene sus propiedades de entender la conservación de la cantidad, por lo tanto, reparta como lo haga, posicione como disponga los objetos en los platos, la cantidad total es la misma. Entonces, uno puede variar la cantidad en el plato, pero en el total es el mismo. Siguiente paso, después que han hecho, van a decir, muy bien, de todo esto quiero que comience a abstraer la idea de la cantidad, lo cuantificable, no que vea el tamaño de los frijoles, no que vea el color que tienen,
que en qué parte del plato está, miren cuántos elementos, cuántos atributos deben estar ausentes para que se fije fuertemente en la idea de cantidad, que es como hace un niño para entrar a la idea de número, a la noción de número. Entonces, cogemos uno de estos ejemplos. ¿Cuántos frijoles se repartieron? ¿Cómo quedaron los frijoles que repartieron? Cogemos, por ejemplo, y el estudiante tiene que comunicar esto. Comunicar una cantidad que debe reflejar eso. ¿Cuántos hay? Probablemente use una representación pictórica, icónica, muy de iniciativa de ellos. Aquí hay, y comienza una correspondencia. Hay uno, hay otro, idea de cantidad. Ya está contabilizando en un plato, en otro plato, cuántos hay. Muy bien. Y está la idea de cuántos hay. Inclusive puede decir dónde hay más, dónde hay menos. Y no hemos hablado todavía del número completo, cuántos hay. Pero ya está tomando idea de esta cantidad. Siguiente, cuenta cuántos hay en cada plato y escribe el número. Ah, muy bien. La escritura no es el punto de partida. La escritura es lo que utiliza la escritura del número para comunicar la cantidad que está mirando, que está observando, que está pensando. Entonces, ahí es donde viene la escritura. Esto que es 5 y aquí que hay 3, 2 cantidades que corresponden cada una a un plato. Y finalmente la pregunta, ¿y cuántos hay en total? En esta última pregunta, inclusive, hay estrategias que ellos pueden tener de conteo. Fíjense cómo estos recursos, estas representaciones van cumpliendo con un propósito. El concreto para manipular, el pictórico para plasmar la cantidad, el símbolo para unificar la comunicación, para entendernos entre todos. Y finalmente, ¿cuántos hay para consolidar la cantidad como una composición de partes? Y acá podemos ver que se pueden seguir diversas estrategias. Habrán algunos que comienzan a contar de forma ascendente a partir de 1. Dicen, acá hay 5, acá hay 3, y comienzan 1, 2, 3, 4, 5, y llegan hasta 8. Mientras que hay otros que siguen una estrategia de conteo distinta. Dicen, acá hay 5 y acá hay 3. Entonces 5, 6, 7 y 8. Esta diferencia de proceso de conteo es un nivel de desarrollo distinto en los niños. Parte de la gradualidad, parte de su desarrollo que van haciendo. Y que como docentes debemos estar muy atentos. Siempre tienen que partir de 1 para iniciar un conteo ascendente, o ya pueden comenzar a partir de otra cantidad en adelante. Como ven, las representaciones tienen una finalidad de qué debe formar en el estudiante y qué nos permite a nosotros observar que se va alcanzando. Esto es en la parte de cómo ir alcanzando la cardinalidad. Otra es la progresión de los aprendizajes. Como les dije, hay una secuencia de este recitado verbal, de este proceso de conteo, y así podríamos hablar en diferentes aspectos de la matemática. Hay una secuencia que se va consolidando. Si pudiéramos hablar de, por ejemplo, las figuras geométricas, comenzamos hablando de la forma, después vamos entrando a los elementos, luego por los elementos clasificamos las formas, y podríamos ir dando toda una secuencia, que no es empezar por cualquiera de estos aspectos, sino va teniendo toda una trayectoria constructiva. En este caso, voy a dar otro ejemplo, la noción de fracción. La noción de fracción, de acuerdo a nuestro manejo curricular, se trabaja por los significados. Uno construye esa noción por las situaciones que le dan sentido. Y también nos dice qué de fracción debe conocer el estudiante en tercer grado, cuarto grado, llega a sexto grado y probablemente sigue en secundaria con nuevas nociones. Por lo tanto, debemos conocer esta gradualidad que está propuesta para evitar que el estudiante aprende fracciones en tercer grado y termina sexto grado conociendo el mismo significado, sin haber avanzado lo que esto corresponde según a la gradualidad establecida. Por eso, ahí vemos en el reporte de la ESE, de segunda y secundaria, hay este esquema que visualiza muy bien, representa muy bien esta gradualidad, y comenzamos con el significado de la fracción parte todo, luego avanza con el de cociente, sobre esos que son bases se construyen nuevos significados, medida, operador y razón. Estos significados que las investigaciones nos dicen lo importante que es porque le da sentido a la fracción. Uno de ellos da sentido a la fracción impropia, la fracción propia, el hecho de repartir, el hecho de medir,
esta mirada funcional de los aprendizajes, van de la mano con lo que se propone en el currículum. También hay una progresión de los aprendizajes, tercer ciclo, primer, segundo grado, solo naturales, pero luego comienza el aprendizaje de las fracciones, parte todo, operador cociente, y comenzando ya la secundaria, continuaría con otros significados más, inclusive llega hasta razón. Sabemos que estos son aspectos poco conocidos por los docentes. Generalmente se trabaja la fracción por su presentación, su lectura, su escritura. Esto se llama numerador, esto denominador, con esto puedo ver parte, y en este caso estamos viendo la importancia que es trabajar lo que las investigaciones y la historia misma nos dicen, respondiendo necesidades, aspectos de la vida misma, donde las fracciones dan una respuesta a estos elementos que se van presentando. Esto lo vamos a ver también en parte del programa que se va a mostrar dentro de un ratito. El punto que corresponde a conocer los errores comunes de los estudiantes. Si cogemos el tema anterior de fracciones y lo pensamos, si estuviera planificando esa clase, ya me imagino qué errores puede tener el estudiante. Quizás en la lectura, en la representación de las fracciones, en la manera de operar, confunde tales cosas. Podemos advertir errores y cada uno de esos errores nos van comunicando algo. El ejemplo que les traigo ahora para ver los errores es un ejemplo, podría ser de segundo grado de primaria, en significados aditivos. Cuando los estudiantes están aprendiendo estas nociones, la comprensión de la operación, tanto de sumas o de restas, por eso hablamos los significados aditivos, cómo se van dando según los contextos que se presentan. Miren este ejemplo. Aquí, este es el kit de evaluación, saqué una tarea cortita, y dice, gráfico muestra la cantidad de tarjetas que pintaron 3 estudiantes en la clase de arte. Y ahí vamos a ver, está Ana, está Rosa, está Luis, los 3 estudiantes, ellos tendrían que interpretar el gráfico, y la pregunta está, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? La tarea es entonces resolver esta situación. Está la información, relacionar los datos, entender bien el requerimiento y qué posibles respuestas podrían dar los estudiantes. Y cuando decimos qué posibles respuestas, estamos pensando el que responde correctamente, adecuadamente, y qué otras respuestas producto de algún error, alguna noción no bien manejada. Entonces, aquí vemos que algunos de repente dicen, allá en esta pregunta, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? Dicen, acá está Luis, acá está Rosa, puedo utilizar el gráfico, puedo leer los valores y hacer una operación con ellos. Las estrategias pueden variar. Y responde que pintó 2 tarjetas más. Rosa pintó 2 tarjetas más que Luis. Bien, pero quizás algún alumno responde 9. Y decimos, eso no es. Y no basta esa devolución. Tendríamos que decir, ¿qué pasó aquí con este error? ¿Por qué puede haber contestado 9 un estudiante? Volvemos a ver y dice, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? Este más lo ha hecho pensar, ¿quién tiene más? Y Rosa tiene más que los otros 2. Entonces contestó la cantidad de tarjetas de Rosa. Este estudiante me indica que sí sabe leer el gráfico, identificó cuánto tiene Rosa, cuánto tiene Luis, sabe leer, y el problema está en la comprensión de la expresión. ¿Producto de qué es eso? Que no lee con atención, que de repente se le han dado recomendaciones muy encerraditas de que la palabra clave te dice qué operación hay que hacer, o cuando es más que tienes que buscar el mayor. Hay muchas cosas que nos llevan a la reflexión. Vemos o identificamos la causa del error. Otros podrían decir 16, porque está preguntando Luis, Rosa, y el más que hay que juntar. Entonces, cada vez que hay más, hay que juntar lo de Luis y lo de Rosa, entonces leen bien el gráfico, pero resuelven erradamente por la decisión. No es el significado aditivo, sino es la comparación, que es generar una diferencia cuantitativa. Siguiente error. Otros pueden contestar 10. Y yo pongo el aspa porque muchas veces decimos, si esta no es la respuesta, y ahí queda. Decimos, tienes que practicar más,
tienes que resolver más tarea. Ahorita repito la clase para que puedas entenderlo, pero en cada uno, ¿qué es lo que voy a repetir? En cada uno es un punto de partida distinto, según lo que están evidenciando con el tipo de error que tiene. Quizás este 10, a la hora que ve, ¿dónde hay más? De todos los números que hay, este es el que tiene más es 10. Este estudiante ni siquiera interpreta el gráfico. Por lo tanto, lo que queremos resaltar aquí es encontrar lo potente que es reconocer los errores y estar seguros que los errores no es ausencia de conocimiento, no es falta de aprendizaje. Hay cosas alcanzadas, hay nociones comprendidas, hay trabajos, pero que no se han consolidado, no han alcanzado el propósito total, y puede ser inclusive ese conocimiento parcial que expresa por dificultades en el proceso. De repente, algún salto que se ha dado y rompimos esa conexión y no alcanza. Esto potente del error es un punto de partida para poderlo conectar con la retroalimentación oportuna y graduada a cada realidad que está manifestando el tipo de error. Lo importante es reconocer no solo el error, sino la causa del error. ¿Qué cosa originó esto? Y muchas veces en esa reflexión está qué pasó con el estudiante o qué pasó con mi proceso de enseñanza que no permitió que él culminara el aprendizaje dado. Esto entonces está íntimamente relacionado con cómo brindar la retroalimentación. Y la forma de brindar retroalimentación también muchas veces se piensa después del error. Voy a ver, ya se equivocaron, ¿cómo retroalimento? Pero también podemos dar esto un poquito advirtiendo, anticipando a esto que se puede desencadenar. Yo he puesto una imagen que es bien tradicional, 38 más 7, y con un profesor ahí que expone, y podríamos decir, sí, pero esto es bien mecánico. Pensemos que es así. Es el momento en que ellos tienen que construir sus algoritmos, tienen que resolver esta tarea, parte de los aprendizajes, que no es el principal porque viene, como digo, primero por los significados, entender en el contexto, tomar otra iniciativa, hasta comenzar a construir sus propios algoritmos. Probablemente un estudiante al resolver esto se equivoca y podemos imaginar qué errores tuvo. Quizás puso 8 debajo de 37 y a la hora de sumar se olvidó del canje, puso 15 pero no llevó 1, entonces bajó solo 3, o quizás ordenó mal, si este es segundo grado, primer grado, el 8 lo pegó al otro lado, no lo puso ahí, y vamos pensando en algunos tipos de errores que se pueden haber dado y queremos retroalimentar en eso. ¿Qué es lo que haríamos si hemos pensado de esa manera? Tendríamos que decir, no se olviden del canje, para eso escriban un numerito acá. Recuerden que los números se alinean y comienzan a salir reglas. Acá, este punto que estamos viendo nos permite sistematizar todo lo que hemos visto en cada uno de los pasos del conocimiento matemático, la comprensión, los recursos. Entonces, aquí el conocimiento matemático del docente es importantísimo para poder dar apertura a la forma de trabajo con el estudiante. Lo primero, ¿el estudiante sabe cuánto es 37? Espero que lo sume y no sé si lo conoce cuánto es. Representa las cantidades. Pueden usar material, todo. Ya saben las cantidades. Siguiente paso. Formen nuevas decenas, porque muchos estudiantes piensan que la decena es un palito azul. Si no es azul, no es decena. Y no conforman este canje que quiero que haga simbólicamente y no lo pase concretamente, de juntar 10 y cambiarlo por una barrita azul. Entonces, fíjense en la retroalimentación según el punto de partida del estudiante, de cómo va trabajando, todos los recursos que nos va dando. Entonces, que representen las cantidades, material concreto, que formen nuevas decenas, ahí es donde viene el proceso de cambio, y que comience a manifestar el procedimiento seguido, sus heurísticas, lo propio que ha ido haciendo cada uno. No faltará que en segundo grado alguien diga, yo conté 37 y hay que agregar 8, 38, 39, fíjense, y llegó a una respuesta correcta, o de repente se equivocó en el camino y no contó bien, pero si a un estudiante que ha pensado así, yo le quiero enseñar que pega a la derecha el número, que no te olvides de copiar el número arriba para ir llevándolo a decir,
¿De dónde viene eso? No fue el procedimiento que seguí. Entonces, el proceso de retroalimentación tiene como punto de partida observar, entender el procedimiento que está realizando el estudiante, el paso que está manifestando de su aprendizaje. Otros pueden haber hecho esto, 37 y hay que agregar 8. Entonces, ahí ya, 37, 38, 39 y 40. Ya llegué a una decena, entonces 40 y los 5 que me quedan, fíjense, es alcanzar a la decena más cercana, proceso que vienen combinando de saberes previos, ¿no? Cómo llegar a la decena inmediata y lo que queda, que son las sumas más directas. Entonces acá llegan a 40 y le quedan 5, le da 45. Probablemente su proceso de operación sea descomponer el 8. Ajá, este 8 con 3 completo 40 y fíjense, un proceso muy razonado, basado en descomposición número que se viene trabajando tanto, y no directamente a un algoritmo que de repente todavía no es del todo comprendido. Otros quizás hagan esto, descompongan el 37, que muchas veces dicen el número más grande se descompone en decenas y unidades, y en este caso el 30 y el 7. Descompone el primero, lo suma con el segundo, coge las unidades, lo une a la decena, él no sabe de propiedades, pero estos manejos son tan de confianza que los va argumentando con gráficos, con material concreto o así simbólico, y van llegando a estos procesos. Fíjense cuántos elementos para que el estudiante comprenda que un ejercicio por lo menos no le ha salido bien, porque por estimación no va a 37 más 8, debe pasar de 40. Si se olvidó de hacer el canje, no puede quedar en 30 y tantos. O sea, le va dando más sentido común, le va dando más elementos para la autorregulación de sus procesos, y también el docente, tener mayor recursos de cómo llegar al estudiante para la comprensión. Después de diferentes pasos, consolidar el cómo representaríamos esto es lo que ellos elaboran sus propias estrategias antes de presentar una estrategia establecida. Entonces, acá en la parte de retroalimentación es brindar diferentes recursos que ayuden a consolidar aprendizaje, entendiendo que la retroalimentación es ubicada, atender a la situación real del aprendizaje del estudiante para llevarlo a la situación ideal, con actividades reflexivas, orientadoras, que se den cuenta de los procesos que van haciendo, y no tan directivos como muchas veces queremos directamente corregir el tipo de error que creemos que se ha dado, pero a veces ese error involucra otros aspectos más. Bien, después de estos aspectos, bueno, y otros algoritmos que ellos pueden ir creando, todo en unidades, equivalencias, luego de estos aspectos, vemos que este conocimiento matemático para la enseñanza de la matemática, hemos visto que involucra saber matemática, contar con recursos pertinentes, adecuados según los propósitos, los errores, la retroalimentación, la progresión de los aprendizajes, y esto se ve en el programa en estos 4 aspectos que se desarrollan, que van con los pensamientos matemáticos y de la mano con las competencias matemáticas según nuestro currículo nacional. Tenemos la parte de resuelve problemas de cantidad, donde se desarrolla el pensamiento numérico, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, todo el aspecto del pensamiento algebraico, sobre todo la parte del álgebra temprana, que son las corrientes de investigación que se vienen dando ya por varios años, resuelve problemas de gestión e incertidumbre, la parte estocástica, estadística, probabilística, que también es a lo largo de la primaria, aunque a veces por algunas razones se posterga, y hay ejemplos muy concretos, situaciones muy claritas para tener nociones intuitivas de estos aspectos de probabilidad, y resuelve problemas de forma, movimiento y localización, que es el pensamiento geométrico, que de acuerdo a la teoría de Van Hill, vamos viendo toda una gradualidad de cómo se van observando y se logra abstraer particularidades de la forma y con ello de sus propiedades. Todo esto involucra el conocimiento matemático para la enseñanza. Yo he tratado de dar algunos elementos que vean que en todos son recursos que realmente
está muy unido a nuestra práctica, a lo que una vez hice, no sabía que eso se podía dar, pero es que hay que ir conectando las teorías, lo que viene a ser la teoría de campos conceptuales, cómo se crea un concepto, o de las representaciones. Todo esto está en cada uno de los módulos, de los cursos que se van dando. ¿En qué consiste este programa? Acá tenemos 4 ciclos que se trabajan. En ellos está el primero, el ciclo ordinario, como indicaba Juliana. Hay ciclo ordinario y ciclo intensivo, que esto nos permite una marcha mucho más pareja y también lo hace más breve en algunos aspectos. Y se tienen los 4 ciclos. El ordinario de 16 semanas, que empieza en agosto hasta noviembre, luego tenemos el intensivo de enero a febrero, luego el tercer ciclo, abril-julio, y de agosto a octubre el cuarto ciclo. ¿Qué cursos tenemos aquí? Hay aspectos de fundamentos y enfoques de la matemática, que lo voy a explicar con el curso. Estos son 2 cursos que nos dan este enfoque de resolución de problemas, esta mirada constructivista, esto de la matemática funcional para la vida, lo vamos viendo en estos 2 cursos. Luego tenemos los cursos que son específicos de didáctica, los que dije que van con los pensamientos numérico, algebraico, y aquí tenemos la didáctica para el pensamiento numérico, el pensamiento algebraico, probabilístico y geométrico, que va de la mano con las competencias. También tenemos los que son recursos didácticos y pedagógicos complementarios, y hay 2 que son muy potentes para las modalidades a las que enfrentamos hoy en día. Seminario de recursos digitales, el mejor uso de lo que es estos recursos tecnológicos, los diferentes programas de los que podemos hacer uso con mirada pedagógica, y también está lo del método Singapur, que nos permite tener otros recursos en uso de material, representación de nociones, que facilite el aprendizaje. Y los seminarios de investigación, 1, 2, que es lo que nos permite entrar a esta parte de elaborar la tesis, este trabajo final, para poder alcanzar la titulación. Esto inicia el 28 de agosto, y bueno, lo de los horarios están aquí los sábados, entre este horario que se dan los diferentes cursos, y un sábado al mes de 3 a 6 en los ciclos que son más cortos. Cualquier pregunta de esto, al final, con Juliana de repente puede despejar alguna de las dudas o mayor información que quieran en esta parte. Uno de los cursos que se da, Fundamentos de la Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática, se da en el ciclo 1, y es uno de estos cursos de especialización también, que indica que se está aperturando, y en este lo que buscamos es tener una mirada de una matemática muy crítica, muy para la vida, y de acuerdo a esto vamos viendo que Wolfram da esta trayectoria de aprendizaje que es lo que completa la mirada de una matematización, una alfabetización matemática, una conexión con esta matemática funcional. Y es partir de situaciones problemáticas, del contexto de la vida, de lo real, para de ese mundo desprender y sacar los elementos que nos permiten entrar al mundo matemático, construir modelos, que si es un modelo geométrico o aritmético, y el elemento de la parte matemática con la que voy a comenzar a trabajar, a realizar cálculos, a hacer construcciones, a establecer relaciones en el mundo matemático. Y una vez que lo resuelva a través de esos recursos de conocimiento y de procedimientos matemáticos, volvemos a la parte de la situación para validarlo, para ver si es pertinente, es coherente, da respuesta a la situación planteada, y con eso damos este ciclo de procesos que está en función a los desafíos, los problemas, los requerimientos que se dan, el uso de los conocimientos, las heurísticas para llegar a los modelos, la realidad compleja que se presenta y que debemos darle respuesta o solución en la medida que se puede, y es lo que permite el enfoque interdisciplinario. Muchas de estas situaciones planteadas
tienen conexiones con aspectos de, no sé si las fases de la luna, la germinación de la planta, el tiempo que transcurre y diferentes contextos que nos permiten integrar competencias, es decir, de otras áreas como de la matemática misma. Aquí hay un ejemplo. Se les pide a los estudiantes leer los gráficos, interpretarlos, lo que el gráfico textualmente y literalmente dice, como también algunas deducciones más allá de lo que está plasmado. Entonces el poder inferir, conectarnos con la vida real. Por ejemplo, acá vemos, en este es un gráfico, Perú urbano, ingreso promedio de las mujeres como porcentaje respecto del ingreso de los hombres según los grupos de edad. Y más allá de leer el gráfico, las barras, los porcentajes que están, entrar también a esta discusión, esta mirada crítica que forman los ciudadanos que queremos, no solo receptivos, sino también que reaccionen, que propongan, que infieran o que cuestionen en función a esto que sea. Y este, por ejemplo, es un punto que abre un tema de discusión más allá de los aspectos de matemática que podamos ver. Y esta es la idea en esta parte de cómo plasmar esto del enfoque constructivista, real, que queremos, a partir de elementos que son integradores, aparte de motivadores. Otro de los ejemplos puede ser este, en medio de la lectura también, donde interviene ideas de proporcionalidad, porque hay una leyenda que cada cucharita que representa. Entonces, la idea de cuánta azúcar bebes, y en función a eso es una lectura textual que podemos sacar, podemos ver el cuidado de la salud, alimentación saludable, las cosas que hay que evitar, consecuencias del consumo de esto, que si las caries, que la obesidad infantil, etcétera. El cuidado de las loncheras en el momento en que esto se lleva. Entonces, esta parte que le da vida a la matemática y la matemática permite resolver situaciones, es lo que se busca en esta primera parte de fundamentos. Y también está la parte de las emociones, el poder comentar, dar tus impresiones con confianza, esta parte de las emociones, que también es muy importante y que a veces para algunos en la clase de matemática esto cuesta. Es una clase que la sienten muy rígida, que hay un único camino y que todo tiene que responder, cuando debe tener esta apertura, estos comentarios, estas opiniones, como también los procesos específicos y precisos, pero con varios caminos para llegar a ello. En este curso, Fundamentos para la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, lo que tenemos es el programa que aborda los siguientes puntos. Como le digo, el primer módulo, ¿qué es ser matemáticamente competente? Solo saber matemática, saber usar la matemática que aprendes. Entonces, por ahí comienza en dar sentido a nuestro rol como docentes y también pensando en para qué aprende el estudiante matemática. Y con esto está la propuesta de una matemática crítica, el enfoque de resolución de problemas, los aspectos de cómo seleccionar una tarea interesante, productiva en el aprendizaje, las estrategias que orquestan el discurso de las clases de matemática, y esto es valorando las intervenciones, los aportes, las discusiones entre pares que generan también esa apertura, esa seguridad en sus argumentaciones. Y también está en el segundo módulo la mentalidad de crecimiento, el soy capaz de, tarea que me dan, me la están proporcionando porque yo puedo enfrentarlo. Entonces tener esa confianza, esa autoestima puesta de por medio, las dificultades que se dan, la manera de retroalimentar en los procesos de aprendizaje a los estudiantes y estas estrategias de alto andamiaje para abordar las dificultades de los estudiantes, una gradualidad y que lleve siempre a consolidar los propósitos que se plantean en las sesiones, en el punto de trabajo. Este curso de fundamentos está dado por Kelly Dávila. Ella es coordinadora de matemática en ITS, ella es la coordinadora en esta área. Ella es magíster en estudios curriculares en Canadá, licenciada en educación primaria en la PUC, especialista en constructivismo también en Flaxo, en Argentina, y se ha desempeñado como líder de matemática y como experta en didáctica de la matemática
en diferentes organizaciones vinculadas al campo de la educación. Realmente Kelly es una experta en didáctica y el curso, o la experiencia que ha tenido, lo ha enriquecido bastante bien. El curso de didáctica para el desarrollo y pensamiento numérico. También es un curso que se da en este primer ciclo, en donde se pueden evidenciar estos 5 puntos que hemos visto y hemos cogido algunos ejemplos de lo que es comprender el contenido, los recursos, lo que viene a ser la progresión, errores y retroalimentación. En este de aquí, por ejemplo, Constance Camille indica muy claramente que los niños lo adquieren, refiriéndose al conocimiento lógico-matemático, adquieren este conocimiento construyéndolo, haciéndolo desde dentro en interacción con el entorno y no interiorizándolo desde afuera. En otras palabras, que lo vivan, que lo prueben, que se arriesguen, que de repente les falle, pero en todo esto ellos van construyendo y lo van a ir plasmando, y no que de afuera le digan, no te compliques, claritos, preciso y en síntesis es así. De afuera no puede venir ya digerido, hechecito, porque no lo hacen suyo. No lo pueden, como dice ahí, no lo pueden adquirir, no lo pueden interiorizar. Entonces, entre estas cosas es donde se busca qué actividad pueden hacer, qué cosa van a realizar para que construyan el aprendizaje y no pensar cómo se los explico más clarito. Entonces, este es un trabajo que el rol del docente es bien desafiante, porque es pensar, planificar, anticipar y también pensar en los resultados, en el propósito, en la proyección, que se consolide, que se alcance. En este de aquí tenemos, por ejemplo, qué aspectos se puede ver: construcción del significado y el uso del número natural. En los primeros grados tenemos la parte de los aspectos prenuméricos, estas habilidades prenuméricas donde el estudiante clasifica con algún atributo, forma los grupos que cumplen con estos aspectos perceptuales, que el color, que la forma, que el tamaño, y generan esos grupos. Esas clasificaciones previas dan el arranque a la parte numérica. Y ahí, por ejemplo, el uso de cuantificadores, aquí todos son triángulos, algunos son pequeños, y van trabajando eso, y una vez que tiene un grupo, comienza a desprenderse de esas cualidades. Ya no está el color, ya no está la forma, porque quiero llegar a la cantidad. Es un proceso que muchas veces no se toma en cuenta en primer grado, y el niño aprende el número recitándolo. Ya sabe, mira, 1, 2, 3, porque cuenta verbalmente, como un lorito que dice, pero la idea de cantidad, cuánto es 1, cuánto es 2, cuánto es 3, lo tiene que ir experimentando de esta parte donde va clasificando del montón no contado al que sí cuenta, etc. Una vez que forma con algún atributo un grupo, comienza entonces la parte representativa. Ahora vas a formar un grupo que tenga la misma cantidad de elementos que ese. Y le estás dando palitos de fósforo, le estás dando frijolitos, cubitos, porque no importa el objeto, no importa el color, no importa el tamaño, importa la cantidad. Vas a poner de aquí tantos elementos como hay en ese grupo. Y comienza la idea de esta correspondencia 1 a 1 y forma hacia agrupaciones con criterios cuantitativos. Miren ese nivel de pensamiento desde el primer grado, cuando comienzan esta noción de cantidad. Luego, eso lo representa, ya no solo seleccionas de manera concreta, sino el otro código, la representación gráfica, que son libres, serán palitos, serán bolitas, representan simbólicamente. Luego lo comunican, ya el número lo tienen acá. Formé el grupo, sé que hay tantos, ¿cómo lo comunico? El gráfico es uno, este icono que han usado, pero también comienza la lectura del número. A atender que ese código, ese numeral, represente esta cantidad. Entonces lee con símbolos convencionales y finalmente escribe con símbolos. Todo esto es una parte de inicio, el proceso de adquisición del número, y se plasma luego en sus usos, que si es nominal, ordinal, de medida, que son digamos, los usos inmediatos que se expone el estudiante. Acá hay un ejemplo de cómo cada etapa va teniendo actividades, va teniendo una secuencia, y muchas veces, en algunos casos, uno empieza por el producto. Ya sabe escribirlo como caligrafía, pero como toda una noción adquirida es lo que tendríamos que ver.
Cosas como estas. Y yéndonos a otra parte de la primaria, por ejemplo, quinto grado, cuando están aprendiendo las divisiones, los significados multiplicativos, donde es el sentido de la operación y el algoritmo de la operación, porque es todo un tránsito que van teniendo, y así como en división, en multiplicación, en adiciones, o en diferentes aspectos. He cogido este ejemplo de significados multiplicativos. Se da una situación que permite decidir qué hacer. Si yo hubiese partido solo de esta operación, probablemente comience indicando separa el número, haz aquí, pero acá simplemente esta es la finalidad. Yo quiero que ellos aprendan a dividir un número que no tiene sus cifras, que sean múltiplos exactos del divisor. Entonces, distinto si hubiese sido 36, si hubiese sido 93, que directa, pero acá es 72. Entonces, ya un cuarto, quinto grado, que quiero que inicie ese algoritmo. Pero partimos del significado. Roger va a repartir las 72 galletas en 3 bolsas y de igual cantidad. Entonces, ¿cuánto va en cada uno? Y los dejamos. No hemos enseñado un algoritmo, entonces ellos usarán, porque conocen muchas cosas de la cantidad, de los significados, de las operaciones previamente vistas. Vemos que algunos hacen de esta manera. Hay que repartir. Y comienzan a repartir de uno en uno, si es que es con material concreto o simbólico. En este caso, un ejemplo, dice, en 3 grupos, 10, 10, 10, todavía me quedan, 10, 10, 10, todavía me quedan. Y finalmente, ¿cuánto va en cada uno? Trató de resolverlo bajo un procedimiento creado por ellos, lo que se llama la heurística. Otros descomponen. 72 entre 3. Vamos a descomponerlo en 2 números compatibles que me permitan dividirlo entre 3. Muy bien, descomposición de números, muchos años, grados atrás vienen trabajando. Entonces descomponen, dividen cada uno entre 3 y sacan el resultado. De alguna manera están usando algunas propiedades que para ellos todavía no están definidas, pero saben que esto es posible trabajar. Otros descomponen en partes iguales y cada parte la dividen en las 3 bolsas. Otros quizás hacen estos algoritmos incipientes. Basado en esto comienza 72, primero entre 3. No, perdón, 72, disculpen, lo voy a dividir entre 3. Entonces comienzo por partes. A ver si pongo 8 en cada uno. 8 por 3, 24. Me queda 48. 48 entre 3, 10 en cada uno. 30. Y uno dice, así no se divide. Son sus estrategias. Todo es correcto. Tiene idea de la cantidad. Sabe lo que está dividiendo. Es decir, toda una lógica lejos de una mecánica y que ahí van trabajando. Esto es entonces cómo dar la oportunidad de que ellos creen sus propios algoritmos, pongan realmente en juego la heurística y no solo usen algoritmos establecidos a los que van a llegar finalmente, porque en algunos de estos, después de todo este trabajo que uno quiera orientar al algoritmo establecido de la división, va a caer claramente. Ya saben por qué del 7 coges este, por qué pasa, porque el 7 que es 70, que lo puedes componer queda 60, etcétera. Ya hay más conexión. Esta forma se trabaja, se construye la parte del significado y uso de las operaciones. En este programa tenemos en el módulo 1 todo lo referente al número natural, que comienza con estas habilidades prenuméricas, noción de números, sistema de numeración y las estructuras aditivas y multiplicativas. Y en la segunda, la noción de fracción y todos sus significados, que muchas investigaciones y también las evidencias nacionales nos dicen que no se están alcanzando los aprendizajes esperados en toda esta parte de fracciones, conectado con los decimales y sus equivalencias, todo esto conocimientos de la primaria. Bueno, este es un curso que lo imparto en la parte de pensamiento numérico. Y el desarrollo del pensamiento algebraico, voy a avanzar un poquito, donde se ve la parte de las regularidades, los patrones, donde se ve cuál es el núcleo, o los que siguen, o de repente los más distantes, la noción de equivalencia, y como es en primaria, estamos partiendo desde la noción de equivalencia, que tiene 2 puntos de partida. La noción de canje, el trueque, el cambio, el vale por, y que da sentido después de proporcionalidad, y la situación de equilibrio, que más adelante genera la noción de igualdad
cuando entran a las ecuaciones, a la igualdad numérica. Asimismo, la situación de cambio, donde relacionan dos magnitudes, en este ejemplo, las hojas y los ganchos. ¿Qué podemos ver? Que muchas veces la experiencia queda solo en lo numérico. Completan una tabla y hacen una adivinanza numérica. ¿Qué puede pasar aquí para encontrar? Y lo que vemos es que el hecho físico, la relación que se puede trabajar desde lo concreto, por cada hoja, cuántos ganchos aumento, tiene poca atención. En este caso, entonces, lo expresado verbal, la representación gráfica, cómo se inicia lo simbólico hasta llegar a la generalización. Y no solo de una forma, hay más de una que el estudiante puede abordar para llegar a esta parte. Este ejemplo que hemos visto de patrones, de equivalencias y de cambio, tiene su punto de partida en el álgebra temprana. Cómo trabajar estos elementos algebraicos desde la primaria, consolidando con estos aspectos de generalización. También está introducción al método Singapur, que se da en el cuarto ciclo, y este requiere también de material concreto que permite consolidar, trabajar las nociones de una manera muy entendida, muy didáctica, y se integra como un recurso para las nociones que se van viendo en los diferentes aspectos. Este método Singapur presenta variados recursos y aspectos a trabajarse en distintas competencias. Y el seminario de recursos digitales. En este seminario nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede utilizar de mejor manera la parte tecnológica en sí. Acá hay un video que es breve. Sale una niña y ahí vamos a ver. Solo este trabajo nos lleva a un elemento muy importante en la matemática, formular problemas. Por lo tanto, comenzamos a generar un poquito de cuestionamientos. ¿Qué observaste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué quisieras saber? Quisiera saber qué cosa había en eso, cuántos, y comienza toda una parte de argumentación y se va orientando, y se va orientando luego a que ellos vayan formulando. Por ejemplo, les decimos, mira, estos son los que quedaron. ¿Cómo formularías? Ah, bueno, entonces ven bien el envase y dicen, ah, habían 12 huevos y solo estos quedaron intactos. ¿Cuántos se rompieron? Van generando un problema de un significado aditivo. Otros dicen, no, no creo que hayan 12 esos si la caja hubiese estado llena, porque de repente habían menos. ¿Cuántos menos? Si quedaron 5, ¿no? Y se discute inclusive entre qué valores puede haber, y esto puede dar aspectos de distinta complejidad en su planteamiento. Junto con ello, viene esta siguiente escena. Entonces, ya van dando respuesta a esto. Entonces no estaba la caja llena, no eran 12. ¿Cuántos eran? ¿Y cómo formularías el problema en este? En este caso sería, había 9, solo 5, ¿cuántos se rompieron? Otro diría, se rompieron 4 huevos y 5 quedaron exactos, ¿cuántos habían en la caja? Y esta parte de la reciprocidad de las operaciones surge con situaciones mismas, sin necesidad de explicar cómo la adición es inversa a la sustracción y los elementos que intervienen en ella. Entonces, estos recursos son potentes para propósitos didácticos, con esta mirada pedagógica de alcanzar no solo conocimientos, sino acompañado de estas habilidades, estas capacidades de argumentar, justificar, hipotetizar, conjeturar, crear. También se usa otros aplicativos tipo GeoGebra, que es muy dinámico también y tiene aplicaciones directas en geometría para ubicar puntos, el Jamboard y otros recursos más que permiten interactuar en las clases mismas para compartir estas representaciones, estas opiniones, o poder plasmar los procedimientos que quisiéramos ver del trabajo de los estudiantes. Este es un curso que complementa bastante la formación de los docentes, y más en las condiciones que estamos ahora de trabajo a distancia, trabajo remoto. Las formadoras del programa en general, está la que habla, Stephanie Garay, formadora ITS también, ella es magíster en docencia y profesora de primaria en San Marcos, y Kelly Dávila, que es la coordinadora del programa,
y que ha trabajado también en evaluación docente. Bien, esto es... no sé qué tan breve lo he hecho, me extendió quizás un poco, pero interesante. Muchas gracias, Olimpia, por la presentación tan interesante. Igual te pido que te quedes un momentito por si acaso hubiese alguna duda para ti. Queremos un poco cerrar con información ya más de los requisitos y de las condiciones económicas. A ver, voy a compartir un momentito, voy a compartir mi pantalla. A ver, creo que acá. Bien. Se ve, ¿no es cierto? Perdón. Bien. Bien, entonces un poco lo que nos ha contado Oli es el enfoque que hay en el programa. Oli nos ha comentado un poquito de los cursos que están en la malla y con especial énfasis en los 2 cursos que se van a empezar en el primer ciclo y que también hay la posibilidad de llevarlos de a manera de programa de especialización, ¿no? El curso de fundamentos y el curso de didáctica para el pensamiento numérico. Ahora, quien lleva la segunda especialidad, que es la formación de más largo aliento, de 3, en este caso de 2 ciclos regulares y 2 ciclos cortos, es decir, de 3 ciclos de 16 semanas aproximadamente, va a optar por un título de segunda especialidad profesional, ¿no? Recordarles nomás que para optar por ese título es necesario que cuenten con una primera licenciatura o título profesional equivalente en educación. O sea, este es un programa, el programa grande, digamos, que tiene todos los cursos, es un programa dirigido a profesores que ya tienen un primer título, por eso se llama una segunda especialidad. Y obviamente es necesario aprobar todos los cursos de la malla, ¿no? Estos cursos se desarrollan en estos ciclos que he comentado y tienen evaluaciones certificadoras y también hay que cumplir con la asistencia a las clases y además con hacer los trabajos asincrónicos que permiten acreditar los créditos prácticos, ¿no? Y al final del proceso se presenta una tesis o trabajo académico de titulación para el que, como ha mostrado en la malla Olimpia, nosotros damos 2 seminarios de investigación en los que ya se plantea el problema, se empieza toda la exploración bibliográfica y se desarrolla la metodología de forma que para cuando terminen el segundo seminario ya tengan bastante avanzada la tesis y no se queden sin la titulación, ¿no? Bien, esa es un poco la propuesta de... y en el tema de los horarios, hablamos de una franja horaria de los días sábados, que puede empezar entre las 8:15 hasta como máximo la 1:45. No quiere decir que todos los ciclos van a tener clases de 8:15 a 1:45, sino que en esa franja se programan los cursos que hay, ¿no? A veces se terminará un poco antes, se puede empezar un poquito después, pero en esa franja se está programando el grueso de los cursos y adicionalmente los seminarios de investigación tienen una clase al mes en los ciclos largos, en los ciclos de 16 semanas. La fecha de inicio la estamos poniendo en la primera semana de septiembre, o sea, el primer sábado de septiembre. Jaime Marcos nos quiere comentar algo sobre la profesora Olimpia. Jaime, por favor, reactiva tu audio. Sí, buenas noches, disculpe. En primer lugar, quien les habla, soy el profesor Jaime Marco Atanasio Rojas, soy licenciado en educación, tengo un doctorado en educación, pero a nivel secundario. Soy docente universitario acá en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con más de 22 años de experiencia en la docencia matemática. Y honestamente, mi reconocimiento así a la doctora Olimpia Castro me desnudó en cuanto a la didáctica de la matemática para primaria.
Para mí muy fácil el algoritmo, el pitagorazo y cosas por el estilo, ¿no? El problema era cómo encasillar a nuestro estudiante inicial de primaria para que estos jóvenes en secundaria no tengan ese problema de matemáticas. Lamentablemente, la doctora le comenté mi caso, la profesora Kelly también. Yo tengo mi esposa y mi hija, que es sotenista, y los tres caímos en COVID. Y tuvimos, incluso en cámara de oxígeno, cama UCI y todo. Eso me tumbó en salud, me tumbó en economía, más de 7,000 y tantos diarios a la vena, con 2 médicos a mi costado. Decía yo, ¿es mi vida o es mi dinero? Tuve que vender muchas cosas, pero a Dios gracias estoy acá. Ya estoy retomando mi clase en la universidad. Empezamos ese ciclo el 23 de septiembre en la universidad del 2021-2, todo virtual, y quiero retomar. Hoy estoy atentamente mirando la diapositiva de la doctora Olimpia. Pensé que me iba a presentar la primera diapositiva, dije, ya me lo sé de memoria, pero me ha cambiado todita la diapositiva. se nota su calidad académica siempre, ¿no? Entonces, la doctora Kelly es otro cuadrazo académicamente, otro cuadrazo, a pesar de su juventud. Entonces, mi problema es, amigos, amigas, quiero ser parte de este grupo, terminarlo, o en la primera, dar mi examen, no sé, si he hecho un pago, que me informe la parte académica, administrativa, tengo matrícula, tengo mensualidades, porque ya llevé 2 cursos, llevé el de segunda especialidad y el llevé de matemáticas Singapur. Claro, no te preocupes, no se preocupe, profesor. Hemos tomado nota de su caso y lo vamos a reportar al área administrativa para que ellos lo puedan contactar inmediatamente y ver los siguientes pasos. Definitivamente queremos seguir contando con usted, estamos muy contentos de que usted y su familia ya estén ahora mucho mejor. Y para nosotros una felicidad y que usted pueda participar en esta segunda especialidad. No se preocupen, nosotros lo contactamos al interno y voy a aprovechar en este momento, y muchas gracias por sus palabras. Por el testimonio. Sí, muchas gracias. Bueno, aprovecho para agradecer a Juliana que nos ha podido acompañar, a la maestra Olimpia y a todos ustedes también por acompañarnos en esta presentación. Para enterarse más de nuestro programa de segunda especialidad, les enviaremos el detalle de todo lo presentado hoy a sus correos y a sus WhatsApps. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.